de los ejercicios de ayer, ya medio di una revisadita y algunos tienen confusiones. Entonces, aquí solo me están pidiendo, me dan la función, es en la variable x. Y me piden que encuentre f de menos 2, f de 0 y f de 4. Entonces, los errorcitos que vi, los vi cuando evalúan menos 2. ¿Sí? Siempre acostúmbrese a usar paréntesis. Aquí la expresión no le pone paréntesis, pero usted acuérdese que va a introducir una cantidad en X, ¿sí? Entonces, coloque su paréntesis. Acuérdese que este paréntesis que está aquí no es F multiplicando a la X. Habíamos dicho que es para decirnos que F es una función que depende de X, ¿verdad? Para eso es que nos dice, nos colocan esa nomenclatura. Entonces, f de menos 2 sería igual. Ahora aquí en vez de x voy a poner menos 2. Va a ser igual. Menos. Abro paréntesis. Porque la forma de la expresión yo voy a introducir el menos 2. Ese menos 2 está al cuadrado. Pero fíjese usted, el menos está fuera de lo x cuadrado. Entonces usted va a crear su paréntesis. Menos, abre paréntesis, menos 2. Entonces, aquí muchos tienen error. No ponen los paréntesis, solo ponen ponen el menos de la que está de la función y el 2. No ponen el menos del 2. Sí, el negativo del 2. Menos 4. ¿Sí? Aquí en el 4 no es necesario poner paréntesis. ¿Por qué? Porque no depende de la variable x. Ahora queda menos 2 elevado al cuadrado es positivo 4. Aquí menos por menos va a dar más 4. Menos 4. Igual, pues aquí, si ustedes quieren hacer la cancelación, la hacen aquí. Miren, estos son iguales y de signo opuesto. Y solo queda menos por más igual a menos 4. Por lo tanto, f de menos 2 es menos 4. Cuando x vale menos 2, la función vale menos 4. El problema número 2. En el 2 no hubo problema. Más adelante sí vi problemitas. F de 0 sería igual a siempre la misma forma. Pueden ustedes, donde está la variable x, ya colocar sus paréntesis, menos, donde va a ir x, menos 4. Entonces, lo introducen, puede ser en otro color. Olvídense de estar usando ese lápiz carbón que se ve tan feo en esas fotos. Unos lápices que ni la punta le sacan. O sea, tienen que aprender a trabajar. Vamos a ver, aquí sería entonces, introducimos en vez de x, 0. 0, ¿sí? Y queda pues 0 al cuadrado de 0, por menos queda 0, menos 0, 0, igual a menos 4. ¿Verdad? O sea que mire que en este caso, f de menos 2 es menos 4. F de 0 es menos 4. Con esas dos informaciones, pregunto yo, ¿es una función? Porque cuando x vale menos 2, la función vale menos 4. Cuando x vale el 0, la función vale menos 4 también. Entonces la pregunta ¿es una función? Sí lo es, ¿verdad? Porque sí es permitido que para dos valores distintos de x yo tenga un mismo valor de y.
¿sí? Eso sí es permitido. Lo que no es permitido es que para un mismo valor de x igual a 1, por ejemplo, yo tenga y igual a 2 y tenga y igual a 3. Acuérdense, cuando nos referimos a y, es por cuestión de los ejes. Aquí y es igual a f de x. Oiga. ¿Sí? Por nomenclatura nosotros estamos acostumbrados a que los ejes le decimos y x, ¿verdad? Entonces, esto que está pasando en el inciso 1 y en el inciso 2, que el valor, cuando x tiene dos valores distintos da el mismo valor de y, sí es posible. La función vale lo mismo, sí es posible. ¿Verdad? Entonces, sí es función. Por lo menos con ese valor, ¿verdad? Por si queríamos entrar en confusión. F de 4. Sería menos cuadrado menos 4. Entonces introducimos el valor de la x, que en este caso es 4. 4. Así no se confunde, miren. Y queda menos, aquí sería 16. Aquí es menos 4, ¿verdad? Menos 4. Entonces aquí es menos 16, menos 8, y esto es menos 24. ¿Verdad? Ahí está el problema número 1. Perdón. Era el 1, el 3 y el 5, ¿verdad? El 2 no era, no iba, ¿verdad? Pero bueno, está bien que se los haya hecho, porque ahí surgía esa situación de que para dos valores distintos de x, el valor de la función es el mismo, ¿verdad? Pero este no es parte de la tarea. Lick, tengo una consulta. ¿Sí? En ese f de negativo 2, ¿por qué al final hay un más 4? Porque usted tiene, la expresión es esta, ¿sí? Sí. Entonces, lo que les decía, donde va la X, acostumbren a poner un paréntesis, porque Ajá. allí van a introducir el valor de X, ya cuando están evaluando, ¿sí? Sí. Van a introducir, y ese valor, si es positivo, no hay problema, pero si es negativo, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, mire, la forma de la expresión es esta, mire, la X está aquí al cuadrado, pero el signo negativo está fuera del X cuadrado, ¿sí? Está fuera del X cuadrado. Entonces, si yo lo introduzco, sigue el negativo, ya voy mal, ¿sí? De ahí, la expresión dice aquí tienen un menos. Aquí está el paréntesis donde va a ir la X, ahí introduzco la X, el valor de X ahorita es menos 2. Entonces, menos por menos me va a dar más 4, ¿sí? Aquí el menos 2 elevado al cuadrado significa multiplicar 2 veces por sí mismo ese número. Menos 2 por menos 2. Siempre todo número negativo elevado a potencia par da positivo, ¿sí? Y de Sí, ahí el menos 4 es la expresión, acá está negativo, acá está negativo, ¿sí? pero no solo se iba a Sí, copiar el 2, porque no tiene con qué multiplicarlos. Es cierto, discúlpeme, ya entiendo lo que exacto, quiere eso le decir. iba a decir a Lick también, porque Sí, yo estaba discúlpeme, confundido ahí yo también. estaba multiplicando otra vez, sí, tiene razón, discúlpeme. Bueno, pero lo que quería explicar yo era lo del lo del negativo, ¿sí? Eso es lo que quería explicar, menos por menos da más 2. ¿Está claro? Sí, Sí, Lick, Lick. ahora sí. Y entonces ahora sí, aquí de esta resta va a quedar solo menos 2, con el menos 4 sería menos 6. ¿Sí? Pues entonces está descartada esta idea. Pero bueno,
Ahí se los hice el 2. El 3. Ahora no, el 4 es, ¿verdad? El 4. El 4, sí, f de x es igual a x sobre x menos 3. Entonces le están pidiendo a usted f de menos 2, f de 0 y f de 3. Entonces, igual, f de menos 2 sería igual. Donde está la x, ponga un paréntesis. A veces lo va a hacer más fácil. Y aquí lo ponemos en otro color. ¿Cuál es el valor de x ahorita? Menos 2. Menos 2, mire, no hay confusión. Ahora hace sus operaciones respectivas. Quedando menos 2 en el numerador. En el denominador las dos cantidades son negativas. Entonces se suman, van a ser menos 5. Menos entre menos le va a dar más. Y queda 2/5. ¿Sí? Le piden f de 0. Vamos a hacer en verde. Siempre la forma de la expresión es la misma. Abra sus paréntesis. Para la x menos 3. Esa es la forma que tiene la expresión. Ahora vamos a introducir el valor de la x ahorita, que sería 0, 0, y queda 0 en el numerador sobre menos 3. Esto, decimos, no existe. ¿Sí? El valor, perdón, da 0. Sí, Lick, da 0. 0 entre 3 es 0. ¿Sí? ¿Cuándo no existe? Si hubiera tenido 3 entre 0. No existe. Coloca 1. ¿Sí? O si hubiera salido un 0 sobre 0, decimos forma indeterminada. ¿Sí? Pero este da 0 entre cualquier número, da 0. Vamos a ver. Ahora es f de 3. Igual hace su paréntesis. Aquí tendría 3, 3, y quedaría 3 en el numerador, y en el denominador pues sería 0. Y esto, decimos, no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor de la función no existe. ¿Verdad? No existe. X igual a 3 no es parte del dominio de la función. ¿Sí? Así quedaría. El 3, el 4, ahora va el 5. El 5. Si del 5 al 10, si A y H son números reales, encuentre
f de A, f de menos A, menos f de A más H, f de A más f de H, y por último f de A más H menos f de A sobre H si H es distinto de 0, ¿verdad? Entonces, como es el número 5, la función tiene la forma 5x menos 2. Menos 2. Entonces, el inciso A lo que piden, esta A es del inciso. Lo que le piden allá, f de A, es que X va a tomar el valor de A. ¿Sí? Son cosas distintas. F de A sería igual a 5, paréntesis, A menos 2. Entonces, esto es 5A menos 2. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, observé que algunos compañeros tienen 5A menos 2, resultado 3A. Imposible. Esto es 5A. Este 5A tiene una... A es un número cualquiera, ¿sí? Pero no es semejante con este de acá. No son semejantes. No son semejantes. ¿Sí? Por lo tanto, esta operación no la puedo hacer. Eso está malo. ¿Está claro? 5A menos 2 es 5A menos 2 siempre. ¿Sí? Tenemos que acostumbrarnos a eso. Si A y B, no, si A y H son números reales, o sea, ellos pueden tener cualquier valor. ¿Sí? Y nosotros tenemos que seguir las operaciones con esa A y esa H. Ya una vez que yo evalúo mi F de A, eso es como que si yo tuviera una nueva variable. Que yo le puedo dar a A cualquier valor. A le puedo dar el valor de 1, el valor de 0, el valor de 3, el valor de 15. ¿Sí? Es como una nueva variable. Entonces, 5A es un término, menos 2 es otro término. No son semejantes. Si fuera 5A menos 2A, ahí sí puedo hacer la operación de ellas dos y digo yo es 3A. ¿Sí? Ahora, f de menos A. B, f de menos A. Sería igual. Acuérdese, siempre haga 5, paréntesis, menos 2. Introduce ahí dentro el valor de menos A. Y queda 5 por menos A, menos 5A, menos 2. Ahí está. Igual, no puedo hacer nada. Ahí vi que pusieron resultado menos 7A. Malo. ¿Sí? El C. El C me piden menos f de A. El menos es fuera de la F. Menos f de A. ¿Sí? Si usted ya tiene el resultado del inciso A, le puede servir. Porque usted ya tiene f de A. Y lo que le están pidiendo es menos f de A. Menos, como usted ya tiene el resultado del inciso A, puede introducir 5A menos 2. ¿Sí? Ese es el resultado de f de A. ¿Sí? Entonces, menos por más va a dar menos 5A. Menos por menos con el 2 va a dar más 2. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma sería pues hacerlo desde el comienzo, ¿no? Menos, abro corchete. Mire, este corchete a mí no me lo dan en la expresión. Pero como yo voy a poner un menos antes de evaluar en f de A, entonces mi cabecita me dice, pone un corchete para que no te confundas. ¿Entienden? Y ahora evalúo 5, paréntesis, menos 2, cierro corchete. Aquí sería el A y quedaría menos, evaluando adentro quedaría 5A menos 2 y quedaría pues siempre lo mismo, menos 5A más 2. ¿Sí? El inciso D.
¿Vamos bien? El inciso D. F de A más H. Acuérdense, comenzamos con F de X. ¿Qué significa ahorita? Que la X va a tomar el valor de A más H. Sería igual 5, abre el paréntesis, menos 2. Entonces, ¿qué va a introducir aquí? A más H. ¿Sí? Entonces, ese 5 va a multiplicar a la A, va a multiplicar a la H, y quedaría 5A más 5H menos 2. Ahí está. No puedo hacer nada. 5A es como si que yo diga 5 peras, y 5H es como que yo diga 5 manzanas, y menos 2 es menos 2. No puedo decir que si yo tengo 3 manzanas y 6 peras, que tengo 9 peras o 9 manzanas. No puedo. Así queda. ¿Sí? Era el D. Vamos al E. F de A más F de H. F de A ya la tenemos del inciso A, pero si queremos lo volvemos a hacer. ¿Sí? Entonces significa que va a evaluar, esta es la suma, como quien dice, de la misma función evaluada en dos valores distintos, en A y en H. Entonces, F de A ya la tengo. F de A es 5A más 5A menos 2. Más F de A y F de H, aquí no hay menos F de H, no hay F de menos H. Entonces, F de H va a tener la misma forma, solo que va a tener 5H menos 2. Lo podemos poner así, ¿sí? Ahí tengo F de A y esta es F de H. Pues aquí, 5A y 5H no puedo hacer nada, solo voy a escribir 5A más 5H, pero estos dos valores, menos 2, ¿verdad? Son semejantes, un término constante, los dos son negativos, al operarlo sería menos 4. Ahí está. El F. El F le piden que haga el cociente de F de A más H menos F de A sobre H. Donde H ahí le especifican distinto de 0, ¿verdad? Porque el denominador no puede ser 0, ¿sí? Entonces, F de A más H, usted ya la tiene. Ya la tiene, es el inciso D, ¿sí? Ya la tiene. F de menos F de A. Puede poner el menos y el F de A ya lo tiene, ¿sí? Sobre H. Entonces sería igual. F de A más H sería 5A más 5H menos 4. Voy a poner un paréntesis. Menos F de A que es 5A menos 2. Todo dividido entre H. Va a ser igual 5A más 5H menos 4. El menos que está aquí va a afectar a lo que está dentro de este paréntesis. Quedando menos por 5A, quedaría menos 5A. Menos por menos, más 2. ¿Sí? Sobre H.
¿Qué se puede cancelar aquí? 5A negativo con 5A se cancela. De ese menos 4, con ese 2 positivo, usted hace la operación de resta y le queda menos 2. Quedando en el numerador 5H menos 2 sobre H. Esa sería la respuesta. Lick, no la vaya a borrar, por favor, esa de la F. Ujú. Le voy a mandar el archivo, acuérdenme. Vaya pues, que ahí me salieron dos malas de esas 6 acciones. El 11 tiene la misma forma, solo que lo que le piden pues es otro detallito, ¿verdad? Vamos a ver el 11. El 11, la forma de la función g de x. Mire, aquí el nombre de la función es g minúscula y depende de la variable x, tiene la forma de 4x cuadrado. ¿Sí? Entonces, el inciso A le piden g de 1 entre a. Entonces, va a ser igual 4 paréntesis al cuadrado, ¿sí? ¿Qué va a introducir allí? El 1 sobre a. En vez de la x. Y esto va a quedar, esa potencia de 2 afecta al numerador y al denominador. El numerador es 1, 1 al cuadrado es 1, y al cuadrado, a elevado al cuadrado es a cuadrado, quedando 4 sobre a cuadrado. El B. El B es 1 sobre G de A. Entonces, va a ser igual a 1. ¿Quién es? O podría ser encontrar usted G de A por aparte, ¿sí? O ya sabe usted que aquí es como que yo tenga 4 al cuadrado, ¿sí? ¿Qué va a ir aquí adentro? La A, ¿sí? Y va a ser igual a 1 sobre 4 a cuadrado. Perdón, aquí me equivoqué en algo, ¿verdad? No puse... Ah, no, está bien, disculpen. Sobre 4 al cuadrado. Lick, explíquese, ¿ve? Que no le entendí. Bueno, lo voy a hacer de otra forma. Lo que piden es 1 sobre G de A. Entonces voy a encontrar yo G de A por aparte. G de A. Según la forma de la función sería 4 paréntesis al cuadrado. G de A. ¿Qué voy a introducir en el paréntesis? La A. Te va a quedar 4 a cuadrado. Pero como a mí lo que me piden es 1 sobre G de A, entonces 1 sobre G de A G de A ya lo tengo, ¿verdad? Entonces va a ser 1 entre G de A, que es 4A cuadrado. ¿Está más claro así? Encuentra G de A primero, ¿sí? Pero como lo que le piden es 1 sobre G de A, entonces va a ser igual a 1 entre G de A, que ya lo tiene en la parte superior, 4A cuadrado, entonces 1 sobre 4A cuadrado.
¿Está más claro? Sí, G de la raíz de A. El C. G de la raíz cuadrada de A. Entonces, G de A yo lo conozco. Es 4. Aquí va a ir todo lo que es X elevado al cuadrado. ¿Quién es en este caso la X? Pues es la raíz de A. ¿Verdad? Hemos dicho que cuando tenemos algo con, en este caso, el índice radical de este término que está aquí adentro es 2, ¿verdad? Entonces, esta potencia 2 eliminaría la raíz cuadrada, quedando 4 por A. Sería igual a 4A. El C, el D. La raíz cuadrada de G de A. La raíz cuadrada de G de A. Les repito, G de A ya lo conocemos. Se mueve en las páginas anteriores. G de A es 4A al cuadrado. ¿Sí? Entonces, va a ser igual a la raíz de 4A al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, en este caso, aquí es como que tenga 2 a la 2 por A a la 2. ¿Verdad? Yo lo puedo separar según las propiedades de los radicales. 2 al cuadrado, A al cuadrado. ¿Sí? En este caso sería 2. ¿Sí? Podría decirse, ¿cómo hacemos ahí con la raíz cuadrada de A cuadrado? Liz, ¿verdad que no se puede eliminar el exponente con la raíz cuadrada? Para que solo Claro. quede la A. Claro que se puede, pero ¿cómo quedaría? Raíz cuadrada de A. A Quedaría por A. A. 2A. Sería A, ¿verdad? Quedando entonces 2A. Ahí está.